Los zurdos globalistas estadounidenses, financiadores de narcopolíticos, terroristas y corruptos, ahora nos hablan de espionaje. ¿Qué tal? La verdadera historia del ex embajador Víctor Manuel Rocha y los documentos desclasificados involucran a las cabezas de los partidos políticos y a una red de ONGs delictivas que se han metido a los países. Víctor Manuel Rocha fue arrestado en Miami después de una supuesta investigación encubierta del FBI. Este diplomático estadounidense fue embajador de Bolivia, Cuba, Argentina, donde hizo estragos. Lloró al ser imputado por supuestamente haber hecho espionaje para Cuba durante 40 años. Operaba para Henry Kissinger, el centenario genocida, autor de la muerte de más de 10 millones de personas. Fue profesor de Harvard, de George Soros, de Mark Rich y de una cantidad enorme de personas que se han dispersado por el mundo para hacer estragos en los países, en función a las élites de empresas transnacionales que le han robado, han esquilmado y han sembrado caos en todos los países. Quiero recordarle al electorado boliviano que el mercado del gas de California está abierto a una Bolivia que sale del circuito de la cocaína. Bolivianos y bolivianas, abran sus ojos, que el futuro de sus hijos y de sus familias está en sus manos. Henry Kissinger es el autor de la tesis de la Agenda 2030, uno de los creadores del Club Bilderberg. Él fue sirviente prácticamente de David Rockefeller, fue su asesor de campaña y cuando este perdió las elecciones contra Richard Nixon, lo que hizo fue alinearse al Nixon y acomodarlo como vicepresidente a David Rockefeller. A partir de ahí, podríamos decir que el verdadero presidente de Estados Unidos no era Nixon, mucho menos Rockefeller. El verdadero presidente era este criminal llamado Henry Kissinger. Rocha actuó con Tuto, Brennan, de Tom Shannon, de Walla, Catherine Ledebour, Resdal, Loretta Tellería, de Quintana, Fundación por la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, Open Society Foundation, la Fundación Carter, Salvador Romero, José Antonio Galindo, Carlos Mesa estuvieron involucrados en esas organizaciones financiadas por estas élites transnacionales, petroleras, mineras, farmacéuticas, que han logrado controlar el mundo. ¿Cómo? Estableciendo sistemas políticos de oficialismo y de oposición, de derecha y de izquierda. Ellos han creado toda esa pantomima en los países para poder robar, como hicieron en África. Obviamente, Henry Kissinger pertenece a todo ese grupo de judíos que han hecho millones, no solamente con las reservas federales privadas, el endeudamiento a los países, el estrangulamiento económico, la imposición de políticas para que estos países colapsen, fracasen y estén con el caos sembrado permanentemente. Entonces, conozcamos la verdadera historia de este ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, donde por supuesto han participado varios de estos políticos que pertenecen a la escuela Kissinger, que son sirvientes de estas élites transnacionales que han logrado corromperlos hasta la médula y que por supuesto ellos hacen y deshacen a través de los mandatos de estas transnacionales. Cuando Nixon renunció a la presidencia, Kissinger permaneció como secretario de Estado de Gerald Ford. Su opinión siguió siendo muy solicitada por los gobiernos y las empresas después de dejar su cargo público. Una figura tiene que quedar muy clara para la opinión pública, que las izquierdas han sido sembradas en los países precisamente por las élites transnacionales que querían controlar el mundo y que no admitían competencia. Entonces ahí tenemos a un ex embajador llamado Víctor Manuel Rocha, que prácticamente en este momento podríamos decir es un fusible para mimetizar, tapar todo el apoyo que ha habido de la zurda americana a todos estos gobiernos comunistas.
O no me van a decir que 189 créditos que le dio Obama a Evo Morales salen de la nada. Los créditos que ha recibido el propio Arce Catacora, así como han recibido una cantidad enorme de países. Estos autores de la creación del Fondo Monetario Internacional, creadores de la DEA, creadores de la ONU, de la OEA y de todos estos organismos que solamente han servido para penetrar países, para someterlos, para endeudarlos y por supuesto para lograr que se siembre el caos mientras sus mandantes, élites transnacionales de mineros, petroleros, obviamente roban a manos llenas los recursos. Podríamos decir que Víctor Manuel Rocha tenía el poder detrás del trono en la persona de Peter Brennan, íntimo amigo de Tuto Quiroga, también de Evo Morales, lo propio de Jaime Paz Zamora, de Carlos Mesa. Este personaje era hermano del exdirector de la CIA, John Brennan. Así que ustedes notarán que Bolivia siempre estuvo durmiendo con el enemigo. Peter Brennan, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, era el que comandaba prácticamente todas las políticas. Y obviamente si hubo espionaje, entre comillas, durante 40 años de parte de Víctor Manuel Rocha, simplemente esta desclasificación de documentos muy conveniente después de la muerte del centenario genocida Henry Kissinger sirve simplemente para tapar toda esa acción criminal que han llevado adelante durante todos los países y liberarse de esa carga que tienen de haber financiado gobiernos narcoterroristas, de haber financiado la guerrilla en todas partes del mundo. Pero nos remitamos a Bolivia, ahí lo tienen a Álvaro García Linera, ahí tienen a una cantidad de operadores de Sendero Luminoso, de los montoneros de las FARC, operando en Bolivia, generando caos y convulsión, mientras sus mandantes, las transnacionales, hacen lo que les da la gana en el país. En 2002, precisamente fue Tuto Quiroga quien llevó adelante el censo de población y vivienda, en el que incluyó la pregunta número 49, que decía: ¿a qué nación originaria perteneces? Claramente estaban induciendo ya a los bolivianos a buscar, a ir en pos de un gobierno indigenista, preparándole el camino a Evo Morales. Esto en complicidad de Carlos Mesa, de Jaime Paz Zamora, de todos aquellos que se quedaron mudos ante este abuso. Lograron meter en la Constitución, en la nueva Constitución posteriormente, años más tarde, el tema del reconocimiento de las naciones, de los idiomas de las supuestas naciones originarias. Muchas de ellas no están en el país y lo hemos ido denunciando en varias oportunidades. En resumen, Tuto Quiroga manipuló el censo junto y en complicidad con Luis Pereira Estambo, precisamente para abrirle el paso a Juan Evo Morales Ayma. Lo peor de todo es que con la venia y la participación de todo ese sistema político corrupto que había depredado prácticamente el Estado, generando un enriquecimiento total y permitido que muchas de las empresas transnacionales que operaban desde sus gobiernos, desde la época de Jaime Paz Zamora, desde la época de Sánchez de Lozada, desde la época de Tuto Quiroga, desde la época de Carlos Mesa, permanezcan durante lustros robándole al país, sin pagar las regalías, sin pagar lo que le corresponde. Vamos a remitirnos a esta trama que ha generado incluso una película respecto al accionar que tuvo toda esta gente involucrada con la embajada americana, con los zurdos de la embajada americana, porque no vamos a confundir a los ciudadanos estadounidenses sacrificados, que sacrifican incluso con el dinero de sus impuestos para este tipo de políticas abusivas, genocidas y arbitrarias, en función a 4 o 5 miembros de una familia de millonarios. Es importante remitirse a la época y ver que en ese momento era Manfred Reyes Villa, que ya estaba a punto de sobrepasar en las encuestas verdaderas, no en las encuestas manipuladas, el 40%.
Sánchez de Lozada no subía del 17%, estaba en su techo. Mucho más Jaime Paz Zamora, que no pasaba del 7%. Y Evo Morales prácticamente ni aparecía en las encuestas. Así que lo que vamos a determinar a partir de este análisis es que Evo Morales desde el primer momento llegó con fraude. Pero ellos desataron la tramoya mediante las declaraciones que le mandaron a hacer en combinación, en complicidad con Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Sánchez de Lozada. Manuel Rocha hizo las declaraciones indicando que si los bolivianos votaban por Evo Morales, Estados Unidos les quitaba la ayuda. Entonces, este efecto adverso, obviamente el que estaban buscando, y este efecto supuestamente adverso también serviría para camuflar un grosero fraude, como es lo que ocurrió. Gana Sánchez de Lozada, se alía con Jaime Paz Zamora, Evo Morales queda feliz de la vida con todas sus deudas ante la justicia. El vicepresidente Carlos Mesa no solamente recibe $100,000 mensuales por gastos reservados, sino también recibe sueldos para mantener en silencio toda la historia y seguir difundiendo mediante PAT la historia falsa de lo que engloba toda esta grotesca tramoya. Fue Víctor Manuel Rocha quien les permitió la excusa del fraude y que por supuesto años más tarde se entendería la situación. El tema de la salida del gas por Chile fue uno de los escollos que tenían que sortear, y para esto lo pusieron a Evo Morales marchando desde Caracol. Y Evo Morales tenía interrumpido el paso en Sencata, la gente le había hecho bloqueos, no lo querían en La Paz. Y por supuesto ahí entraron en acción las delictivas ONGs que comenzaron a sobornar dirigentes para que Evo Morales pueda hacer su ingreso triunfal a La Paz y hacer su discurso en el Alto, adueñándose de una guerra en la que él no había aportado nada, la guerra del gas. Que por cierto, con muertos y todo, el gas de todas maneras se fue por Chile, primero por Argentina, contrato firmado por Carlos Mesa en compañía ya de Evo Morales con los Kirchner, y resulta que ese gas se fue por Chile, y de Chile a California, el gas que le venden hoy a Europa y que por supuesto le venden a 100,000 veces más el precio. Estas tramoyas han tenido que ver con financiamientos de campaña de empresas transnacionales que hasta el día de hoy están explotando Bolivia. Uno de los casos es el de George Soros, propietario de la empresa OAS. Yo le pido a la gente, porque nadie es dueño de la verdad, solamente investigue la empresa OAS. Primero, a quién le pertenece, mediante el testaferro le pertenece a George Soros. Y después investigue qué tramos camineros han hecho, cómo tuvieron que liquidar a un patriota como José María Bakovic para que se haga cargo Patricia Vallivian, la prima de Álvaro García Linera. Escondieron las auditorías petroleras. Evo Morales se encargó de beneficiar a todas las petroleras y a todas las capitalizadas, que en suma eran los mismos. Si les vamos diciendo, el alumno aplicado de Henry Kissinger se llamaba George Soros, Mark Rich, y uno de los creadores del Club Bilderberg. En Bolivia tuvo una actuación totalmente gravitante. George Soros era dueño de la empresa OAS, era dueño de la empresa Odebrecht, era accionista del Banco Santander Central Hispano, que posteriormente se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya. ¿Por qué les menciono esto? Porque fueron los que capitalizaron, entre comillas, las AFPs. Se hicieron cargo de los aportes de los trabajadores, que ahora fueron derrochados por este gobierno. Más empresas. La Apex Silver Mines, por una concesión otorgada por Evo Morales, se dedicó hasta la fecha a la explotación de ese gran yacimiento de plata. Tuvieron que sacar a toda una población para que, por supuesto, esta empresa no tenga ningún impedimento para poder generar ese boquete que hasta hoy han generado, y que ustedes pueden verificarlo a través de fotografías, porque han explotado sin pagar un solo litro de agua. Esta empresa, que ha consumido solamente para explotación minera en Apex Silver Mines, con Apex Silver Mines en todo lo que representa San Cristóbal, resulta que son 50 millones de litros de agua diarios que han gastado.
para ponerles en contexto, simplemente decirles que Potosí gasta 35 millones, o sea, los ciudadanos gastan 35 millones diarios, mientras la mina San Cristóbal de Soros gasta 50 millones de litros de agua diarios. Es importante también mencionar que no solamente ha estado con las carreteras, con las mineras, con gran cantidad de concesiones mineras, con otra que le ha brindado Evo Morales, como es la concesión en Tacobamba, a la empresa canadiense, New Pacific, canadiense, pero de propiedad de Soros, con una subsidiaria llamada Mina Alcira, que también ha convertido como socio al exministro de Minería, César Navarro. Entonces, imagínense ustedes, aparte de todo, tenían San Simón, uno de los yacimientos más grandes de oro en el mundo. Resulta que estaba en manos de la Eagle Crest, también propiedad de Soros, que obviamente no deja de ser parte de este consorcio de estas familias que han logrado controlar el mundo de esta manera, con políticos corruptos, traidores a sus patrias, manipulando a través del endeudamiento, imponiendo toda clase de leyes que estrangulen al Estado, que hagan perder fuerza al Estado y que liberen los candados de soberanía que tiene cada uno de ellos. Y por último, les debo decir que hay una cantidad enorme de concesionamientos que se han entregado a estas empresas, pero ninguno de los políticos del sistema político boliviano están procesados. Ni Evo Morales por pedofilia, ni por corrupción, ni por el dispendio faraónico que ha tenido durante todos estos años, mucho menos Tuto Quiroga por los petrocontratos, Carlos Mesa por todo lo que ha representado el tema de haberles dado casi derecho propietario a todas las transnacionales con las tierras concesionales, y por supuesto mucho menos Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana ha pertenecido a todo lo que ha significado el acaudalamiento, digamos, de cantidades impresionantes de dinero para Yolanda Prada de Banzer, la esposa de Banzer. Entonces, si vamos generando vamos desenmascarando toda esta maraña, vamos a ver que son los mismos políticos que han sido sobornados por estas empresas, que son los mismos que permiten que se haga y deshaga en nuestro país. Son los mismos que permiten que obviamente se genere el caos, la destrucción, y que ellos salgan a hacer una falsa oposición, una oposición funcional, olvidándose de que todos estos elementos, incluido el acusar y usar como fusible a Víctor Manuel Rocha, simplemente sirven para la distracción. Hoy el mundo, la mayoría de los países en el mundo van a entrar en un nuevo proceso electoral. Y si ustedes recuerdan, la anterior pandemia del COVID-19 se ha desatado precisamente en medio de procesos electorales. Acuérdense las condiciones de que cada uno ha ido a votar, obviamente las quieren replicar nuevamente con la famosa neumonía infantil, que también parte de China, y que ya están programando un encierro. Pero tiene diferentes características, porque hoy los países son signatarios de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la delictiva Organización Mundial de la Salud, que tiene la soberanía sanitaria. O sea, ellos dirán y dispondrán cuándo nos inoculan, con qué nos vacunan, cuándo nos encierran y todo aquello. Y este será el batacazo final precisamente para el empobrecimiento de los países. Ellos están detrás de la hambruna, del empobrecimiento, porque están detrás de la Agenda 2030, eliminación de una gran parte de la población con catástrofes provocadas por ellos, y que por supuesto buscar el empobrecimiento de todos, la hambruna, porque gente con hambre, gente pobre no se defiende. Esta es la historia de Víctor Manuel Rocha, motivado, movido como títere, como lo es todo el sistema político boliviano y del continente, por estas élites de buitres que manejan la banca, que manejan la gran farmacia, que manejan la gran industria alimenticia, manejan absolutamente todo. Ellos son los autores de todas las guerras. Así que del cerebro de este centenario genocida que debe estar ardiendo en el infierno, realmente han salido muchos de los libretos de torturas, secuestros, bombardeos
en una enorme cantidad de países. Mediante Obama, mediante Biden, mediante Putin, mediante Xi Jinping. Y si no, revisen las visitas que ha realizado a cada uno de sus países y que, por supuesto, daba las directrices.